Hola, buenos días, feliz miércoles 18 de noviembre a quienes están viéndonos, quienes están compartiendo esta transmisión en una fría mañana de miércoles en la Ciudad de México. Espero que en otras partes del país no esté tan friolenta la mañana, y agradezco muchísimo a quienes están conectando y a quienes nos están viendo para que comentemos, informemos, analicemos el caso del general Cienfuegos. Un caso inédito por donde lo veamos. Inédita fue la detención por primera vez en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. Inédita fue la detención de un exsecretario de la Defensa de México. Inédita fue la detención en Estados Unidos de este general que ocupó 6 años el mando del mando máximo de las Fuerzas Armadas mexicanas como militar durante el periodo de Enrique Peña Nieto, y que hasta donde nosotros sabíamos y hasta donde el propio gobierno mexicano sabía, el anterior y el actual, no había oficialmente ninguna investigación o imputación en contra del general Cienfuegos desde Estados Unidos. Su detención fue sorpresiva para el propio general, para las fuerzas políticas y militares de México, y por supuesto fue un asunto que tensó las relaciones políticas y diplomáticas entre México y Estados Unidos, sobre todo en el contexto político electoral inevitable de las elecciones en Estados Unidos. Acabo de ver que a esta hora de la mañana, a las 9:40 hora de México, ya inició la audiencia de la jueza que va a determinar si se desisten los cargos en contra del general Cienfuegos por parte, o sea, se acepta el desistimiento de los cargos por parte del Departamento de Justicia de la Fiscalía General de Estados Unidos, y se le envía a México. Bueno, este es el otro paso inédito que está sucediendo y que está aconteciendo en estos momentos. Aquí estoy compartiendo en estos minutos, y aprovecho para mandarle saludos a Porfirio Díaz, que nos está mandando saludos desde Tlalnepantla, y dices: la DEA seguirá siendo de las suyas en México. Pues ya hablaremos de este asunto de la DEA, que también fue abordado en la postmañanera o en la mañanera de este 18 de noviembre. En estos momentos estoy viendo que inicia apenas la audiencia. Déjeme ver el nombre de la jueza que va a determinar si el general Cienfuegos es retornado a México o si se queda en el... No, ya está la información. Bueno, son las versiones que están corriendo de lo que el día de hoy dijo el canciller Marcelo Ebrard en una explicación pues muy puntual, muy profusa, de lo que ocurre o ha ocurrido en torno al general Cienfuegos. Aquí estoy viendo pues nada más el aviso o la última hora del Universal. Dice: inicia audiencia contra Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Es decir, la audiencia donde la jueza va a determinar si el general ex secretario de la Defensa retorna a México. No es el primer general que fue juzgado en Estados Unidos. Ya sabemos el caso del general Gutiérrez Rebollo, a quien vincularon los agentes de la DEA con el cártel de Juárez en los años 90, a finales de los años 90. Fue el efímero, famoso y poderosísimo zar antidrogas en el gobierno de Ernesto Zedillo.
pero bueno, este general no fue secretario de la defensa, es decir, no ocupó cargo como titular del gabinete. Entonces, esto creo que es inédito. Inédito también es el comunicado que el día de ayer, hace 17 horas apenas, ni siquiera han pasado 24 horas, el día de ayer en la tarde, la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dieron a conocer un comunicado en torno a la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos para que sea investigado y en su caso procesado acorde con las leyes mexicanas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, informa el comunicado, ha proporcionado a México pruebas y se compromete a continuar la cooperación dentro de este marco para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas. De esta forma, nuestros países siguen comprometidos con la cooperación de este asunto. Ayer mismo, el canciller Marcelo Ebrard dio una conferencia de prensa vespertina para destacar que no solamente era veraz la información de que los fiscales de Estados Unidos retiran los cargos, de que se le va a solicitar a la jueza de Estados Unidos que retornen a México a el general Salvador Cienfuegos para ser procesado aquí. Y la Fiscalía General de México, en otro asunto que es inédito, va a retomar las investigaciones indagatorias y a seguir el curso de la investigación que inició Estados Unidos y que no le había informado a México. Este es el tema central del acuerdo diplomático y entre los fiscales que explicó hoy de manera extensa el canciller Marcelo Ebrard. La detención del general Cienfuegos fue un acto, en primer lugar, unilateral de las autoridades norteamericanas, porque no se tenía la información, no se había compartido información con México, aun cuando existe un acuerdo entre ambas naciones de que en este tipo de casos tan delicados, y estamos hablando de un ex secretario de la Defensa que tuvo a su mando más de 200,000 efectivos y que además pues conoció, colaboró, participó en muchas de las acciones en conjunto con Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Ustedes recordarán que la información que circuló desde Estados Unidos es que había una operación Dragón o una operación de investigación en contra del general Cienfuegos desde la DEA por un vínculo que tuvo entre 2015 y 2017 con uno de los cárteles o de los grupos criminales que sobrevivió a la hegemonía que tuvo en algunos años de los primeros años de este milenio, del 2007, 8 hasta el 2015, el cártel de los Beltrán Leiva. Supuestamente el general Cienfuegos pues participó o recibió dinero de el líder de ese cártel, el H, para proteger el trasiego de drogas a Estados Unidos, y esa colusión con este cártel que operaba desde Tepic y desde Nayarit fue o es la pista principal en contra del general Cienfuegos. Bueno, esto no se conocía en México, no había una línea de investigación que se estuviera siguiendo en la Fiscalía General de la República. Todo se hizo desde Estados Unidos, y la detención del general en Los Ángeles, en un aeropuerto, cuando estaba con su familia, pues tomó por sorpresa a todo el mundo. Evidentemente, el hecho de detener a un alto mando militar, ex secretario de Defensa,
aquí en México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, es un tema de alta seguridad nacional. ¿Qué hizo el gobierno de México? Mostrar su desacuerdo, no porque crea que el general Cienfuegos sea inocente, no porque hayan elementos para hablar de su inocencia o de su culpabilidad desde México, sino por la acción unilateral que tomó el gobierno de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, para detener a un alto mando militar. Y sobre todo cuando no había una información oficial por parte de Estados Unidos hacia su contraparte mexicana. Y es aquí donde la acción y la actuación del canciller Marcelo Ebrard fue ampliamente relatada en una bitácora que leyó el día de ayer y que hoy también volvió a explicar en la conferencia matutina. Lo que el canciller Marcelo Ebrard está subrayando es que también en un tercer acto inédito México protesta ante el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para construir de nuevo la confianza entre ambos países que estaba pues en riesgo por esta acción unilateral. Eso es lo que el canciller explicó el día de hoy. Y apenas el 11 de noviembre se recibieron los documentos que sustentan la acusación, o lo que sustentaría la acusación que llevaría a ser detenido y juzgado al general Cienfuegos. En esencia, lo que está diciendo el comunicado, según el canciller Marcelo Ebrard, es que ambos fiscales, el de Estados Unidos y el de México, le dicen a la jueza que se desiste Estados Unidos de investigar en Estados Unidos al general Cienfuegos y que lo envíe a México, y que el proceso en México será equivalente al que había en Estados Unidos. Luego entonces, no es un acuerdo de impunidad, no es una exoneración al alto mando militar, es restablecer el orden, el respeto, la soberanía de cada una de las naciones que Estados Unidos y México son socias y que tienen además acuerdos muy importantes en materia de combate al crimen organizado y que pueden ponerse en riesgo frente a acciones unilaterales de este tipo. Así, casi al final de la conferencia del día de hoy, lo sintetizó el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar. La Fiscalía General de los Estados Unidos está diciendo que el proceso en México va a ser equivalente al que habría en Estados Unidos. Y que yo recuerde, es la primera vez que el fiscal general de Estados Unidos pone algo así. La juez Carol Armon, estoy leyendo, ya accedió a retirar los cargos en Estados Unidos y ya accedió a mandar al general Cienfuegos a México. Es decir, es un logro jurídico, diplomático, político para México. La jueza ya determinó retornar al general Cienfuegos a México para que sea la Fiscalía General de la República la que investigue, sancione en su caso o exonere en su caso al general Cienfuegos a partir de los elementos y de la indagatoria que les están enviando. Ya repito, la juez que estaba viendo este caso ya determinó que el general Cienfuegos sea enviado a México. Esta es la nota de hoy, indudablemente. Aquí estoy checando los últimos. La jueza acepta la petición para desestimar cargos contra el general Salvador Cienfuegos. Regresará a México bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Esta es la información que ya está pues circulando en todos los portales informativos. Y qué bueno que lo tuvimos aquí para que en vivo y en directo en esta posmañanera. La jueza se llama Carol B. Amon. Carol B. de burro, Amon.
ella ha determinado que el juicio en contra del general Cienfuegos se haga en México. Es indudablemente un logro diplomático, insisto, jurídico y por supuesto político que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en la conferencia matutina de hoy al señalar que esto significa una nueva realidad. Una nueva realidad porque cambia la idea de que los procesos legales en el extranjero son mejores que en México, porque en México había Estado de chueco y no Estado de derecho. Una percepción histórica que sobre todo se agudizó durante los años del ascenso del narcoestado en México. Vamos a escuchar esta parte fundamental de la conferencia matutina de hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México, ya no corresponde a la nueva realidad. Repetimos. Los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México, ya no corresponde a la nueva realidad. Ya no corresponde a la nueva realidad subestimar y desconfiar de la capacidad del sistema de justicia mexicano. Aquí estoy viendo sus comentarios, hay muchos bots, lo típico en este tipo de casos, y creo que en este sentido, pues la noticia ya es un hecho. El general Cienfuegos retorna a México y no retorna en calidad de inocente, retorna en calidad de indiciado, y pues la Fiscalía General de la República a través del doctor Alejandro Gertz Manero determinará. No hay impunidad para nadie. Esto es lo que está sentenciando también el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta parte sustancial también de la conferencia matutina del día de hoy. La Fiscalía, en calidad de qué viene, si va a ser detenido, si va a ser dejado en libertad, si va a estar sujeto a proceso de investigación, pero eso ya corresponde a la Fiscalía. Nosotros decirles que no hay impunidad para nadie y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos. Esto fue lo que comentó el presidente López Obrador. Me dice que se escucha un poco bajo o baja la transmisión. Voy a aumentar un poquito más. Pero bueno, ese es el tema. Ya está ahí la cargada de bots y de troles para estar interfiriendo o intoxicando la comunicación. Lo único que creo que es importante subrayar al final de esta conferencia, de esta mañanera, y después de lo que ha pasado en la conferencia matutina y la decisión de la juez, es que estamos ante un hecho inédito, estamos ante un ejercicio de cooperación y de colaboración entre dos países muy desiguales, que normalmente el gobierno mexicano se sometía al norteamericano a cambio del silencio del gobierno norteamericano frente a los casos de corrupción de altos mandos mexicanos involucrados con el crimen organizado. Como esto ya no está sucediendo y como ahora lo que se está reclamando es un clima de confianza
en la cooperación México-Estados Unidos contra el crimen organizado, un hecho como el de hoy marca un hito, un antecedente, un precedente. No sabemos, sinceramente se los digo, si el general Cienfuegos es culpable o inocente. No podemos tener los elementos contundentes o necesarios. Lo que sí sabemos es que durante el ejercicio de su poder, el general Cienfuegos fue constantemente cuestionado, no por el asunto de las drogas, por el tema de Ayotzinapa, por el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala Guerrero la noche del 26-27 de septiembre, y la reiterada negativa del general Cienfuegos a negar que los elementos del 27º Batallón de Iguala fueran procesados, cuestionados por este hecho lamentable. En realidad, este hecho puede dar mucha más luz en torno a la situación o a la actividad o a la participación o no de efectivos militares en los hechos de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la peor tragedia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que sigue marcando un hito y un antecedente en el contexto de esta historia en torno al general Cienfuegos. En fin, esto es lo que yo quería comentarles. Muchas gracias, buenos días, feliz miércoles. Nos vemos próximamente en la postmañanera. Gracias.